Muy buenas noches, vamos a comenzar. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, siendo las 20 horas del 3 de mayo de 2016, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y José Oliveros Ruiz, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 8 juicios ciudadanos y 6 procedimientos especiales sancionadores, con las claves de identificación, nombre de los actores y de las responsables precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrados. Muchas gracias. Compañeros magistrados, se encuentran a su consideración los asuntos que previamente se circularon, por lo que voy a pedir al licenciado José Antonio Hernández Huesca dé cuenta con los procedimientos especiales sancionadores tornados a la ponencia a cargo del magistrado José Oliveros Ruiz. Con su autorización, señores magistrados. El primer asunto de cuenta que se resuelve en cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada en el expediente SUT JRC 28/2016 y sus acumulados. Es promovido por los partidos Morena, del Trabajo y Acción Nacional, en contra de Javier Duarte de Ochoa como gobernador del Estado de Veracruz, vinculando al Partido Revolucionario Institucional como garante de la conducta de sus militantes, por diversa información publicada como notas periodísticas en portales electrónicos de Internet de medios de comunicación privado, así como por diversos videos de YouTube y mensajes publicados en su cuenta oficial de la red oficial Twitter, alegando esencialmente que el titular del Poder Ejecutivo del Estado ha desplegado una serie de conductas a fin de intervenir en forma indebida en el proceso electoral local en curso, lo que pone en riesgo los principios de equidad e imparcialidad que deben imperar en todo proceso electoral. En cuanto a la litis del presente procedimiento sancionador, consiste en dilucidar si en el caso las publicaciones de Internet, videos de YouTube y mensajes de la red social Twitter actualizan o no la vulneración a los principios de equidad e imparcialidad en términos de los artículos 134 de la Constitución Federal, 79 de la Constitución de Veracruz y 140, fracción primera del Código Electoral de Veracruz, por parte del ciudadano denunciado en su carácter de gobernador del Estado, así como del partido político vinculado. Ahora bien, como se analiza en el proyecto, de las constancias y elementos probatorios que obran en el expediente, se tiene acreditada la calidad de Javier Duarte de Ochoa por ser un hecho público y notorio, que efectivamente es el actual gobernador del Estado de Veracruz, así como la publicación de las notas periodísticas en portales de Internet, videos de YouTube y mensajes de Twitter. Pues conforme a las actas de certificación de la Autoridad Administrativa Electoral, se hacen constar los contenidos de las notas periodísticas, virtuales, videos y mensajes que específicamente se publicaron. Documentos que tienen el carácter de documental pública con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 331, párrafo tercero, fracción primera y 332, párrafo primero y segundo del Código Electoral de Veracruz. Precisándose en el proyecto que la valoración de prueba plena solo es sobre la existencia de las publicaciones y mensajes virtuales, mas no sobre los efectos y alcances de su contenido, resultando que los partidos denunciantes se limitaron a ofrecer como pruebas únicamente los portales de Internet y la cuenta de la red social Twitter, es decir, para sustentar su reclamación no llegaron mayores elementos de convicción conforme a la obligación procesal que este tipo de procedimientos les impone. Por tanto, en el análisis de los hechos denunciados únicamente se toma en cuenta y valora los que se advierten y derivan de las publicaciones efectivamente acreditadas conforme a dichas certificaciones. En el caso concreto, se realiza un análisis exhaustivo de los contenidos en las plataformas de Internet correspondientes a las notas periodísticas virtuales, videos de YouTube y mensajes de red social Twitter, a efectos de establecer si encuadran dentro de las hipótesis normativas sancionables y, en su caso, si representan alguna vulneración a los principios de equidad e imparcialidad.
A criterio de este órgano jurisdiccional, en este caso no se actualiza la infracción a los preceptos constitucionales invocados, porque como se detalla en el proyecto, las publicaciones periodísticas de Internet y videos de YouTube, si bien hacen referencia a actividades desarrolladas por el gobernador del Estado, como son participación en eventos privados, no públicos, incluso antes del inicio formal del proceso electoral, se trató de eventos totalmente privados donde no realizó ninguna manifestación pública dirigida a la ciudadanía veracruzana, mientras que en otros relacionados con el ejercicio de su encargo, se trató de eventos públicos con motivo de la entrega de viviendas a familiares de policías caídos en el cumplimiento de su deber y la visita del presidente de la República para la inauguración de un centro de investigaciones científicas en el Estado. Eventos públicos donde, si bien realizó declaraciones en torno al proceso electoral local que estaba por iniciar, lo fue en invitación a los aspirantes y ciudadanía en general que deseen participar en el mismo a que se conduzcan en términos de la legalidad, lo que desde luego no es suficiente para considerar que tales publicaciones representan una connotación electoral tendenciosa. En ese mismo sentido, los mensajes de la red social Twitter en su mayoría corresponden a información relacionada con actividades del propio ejercicio de su encargo como gobernador del Estado, mientras que en otros se refiere a eventos privados sobre una comida con diputados y funcionarios del gobierno estatal, como sobre la firma de un acuerdo de unidad entre diversos actores políticos, respecto de los cuales no consta que el gobernador de Veracruz haya realizado alguna manifestación pública de carácter electoral. De igual manera, respecto de los mensajes de Twitter donde se hace alusión específica al partido político del cual emanó para su actual cargo público, como se razona en el proyecto, por sí solos no constituyen una influencia en el actual proceso comicial o puedan inducir al sentido del voto de los electores en general, en perjuicio de los principios de imparcialidad y equidad, porque atendiendo al contexto en que se presentaron dichas expresiones carecen de elementos que permitan evidenciar mensajes de carácter proselitista. Por otra parte, en cumplimiento a la resolución de la Sala Superior, este tribunal local también realiza un análisis a efectos de establecer si con los datos plasmados en el acta de diligencia de inspección realizada por aquella autoridad federal se evidencia una vinculación entre la cuenta personal de Twitter del gobernador del Estado con la página oficial del gobierno del Estado de Veracruz y si en su caso implica o no el manejo indebido de recursos públicos. Por lo que al analizar el contenido de dicha acta se considera que sí es posible establecer una vinculación entre ambos portales. No obstante, se considera que la sola conexión entre ambas cuentas no implica un uso indebido de recursos públicos, lo que solo podría acontecer si se demuestra que los mensajes de Twitter denunciados fueron difundidos con la finalidad de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales o para influir en el voto a favor o en contra de algún partido político. Concluyéndose en el proyecto que al quedar evidenciado que los analizados mensajes de la cuenta personal de Twitter del gobernador del Estado, conforme a su contenido, no representan ninguna vinculación a los principios de equidad e imparcialidad, tampoco implican el manejo indebido de fondos públicos por su vinculación con el portal oficial del gobierno del Estado. Asimismo, conforme a una valoración conjunta de todos los elementos de prueba que obran en el expediente, atendiendo a los principios de la lógica, la sana crítica y la experiencia, de acuerdo con los artículos 332 y 360 del Código Electoral de Veracruz, a juicio de esta ponencia, tampoco generan convicción sobre la veracidad de los actos controvertidos, pues como se establece en el proyecto, conforme a un sentido común, el ciudadano o elector que tiene acceso a ese tipo de publicaciones y mensajes cuenta con un nivel educativo, económico y de cultura media, como saber leer y escribir y contar con los medios materiales necesarios para usar ese tipo de tecnologías, lo que por lógica les permite un grado de razonamiento suficiente para entender que tales mensajes no son impositivos y que está bajo su libre decisión en su momento decidir el sentido de su voto a favor de quien consideren la mejor opción política, lo que conforme a las máximas de las experiencias permite inferir que en este caso aquellos electores que voluntariamente accedan a ese tipo de publicaciones y mensajes normalmente no sucede que resulten inducidos en el sentido de su voto. Razonándose en el proyecto que ante la ausencia de elementos suficientes que permitan concluir de manera fehaciente que se actualiza la falta denunciada, en atención al principio de inocencia, existe imposibilidad jurídica de imponer consecuencias previstas para una infracción cuando no existen pruebas que demuestren plenamente la responsabilidad, lo que guarda congruencia con el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido que por la naturaleza propia del Internet y la dispersión técnica con la que opera, por regla general, no es posible atribuir responsabilidad directa a una persona o partido,
si no se cuenta con la certeza de su responsabilidad en la comisión de la infracción. Además de un ejercicio de ponderación que se realiza en el proyecto, la libertad de expresión siempre debe tener la protección más amplia, pero sobre todo en el contexto del desarrollo de los procesos electorales, porque se erige en condición necesaria para el intercambio de ideas la posibilidad de un debate vigoroso entre los participantes y de manera preponderante la formación de un electorado informado y consciente al momento de la emisión del sufragio. En consecuencia, desde la óptica de este tribunal, restringir en adelante los contenidos alojados en los portales de Internet de los medios de comunicación privados y red social Twitter del ciudadano denunciado, con la consecuente determinación de responsabilidad e imposición de sanción, no resultaría una medida idónea, necesaria y proporcional para buscar la finalidad legítima de proteger la equidad e imparcialidad en la contienda. En conclusión, en términos del artículo 346, fracción primera del Código Electoral de Veracruz, lo procedente es declarar la inexistencia de la violación objeto de las denuncias. Acto seguido, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Eva Felicitas Cadena Sandoval y el partido político Morena. El asunto se trata de un procedimiento especial sancionador promovido por el Partido Acción Nacional por conducto de su representante propietario ante el Consejo Distrital 30 del Organismo Público Local Electoral en Veracruz, con cabecera en Coatzacoalcos, en contra de Eva Felicitas Cadena y el partido Morena por la supuesta realización de actos anticipados de campaña. En el proyecto se propone determinar la no actualización de la causal de improcedencia relativa a la evidente frivolidad de la denuncia, pues la queja contiene la narración de los hechos y las pruebas que a consideración del quejoso son las idóneas para acreditar los hechos denunciados, por lo cual dicho material probatorio se valora en su oportunidad, pues su ofrecimiento permitió iniciar el trámite del procedimiento sancionador correspondiente. Respecto a los argumentos que esgrime el partido denunciado sobre la no realización de actos anticipados de campaña, a criterio de esta ponencia se estima que dicho razonamiento constituyen aspectos de fondo del procedimiento especial en que se actúa y que son estudiados al resolver este asunto. Por otro lado, en relación con el fondo del asunto, se propone declarar la inexistencia de los hechos denunciados. Es importante señalar que los hechos denunciados se hicieron consistir en diversas reuniones públicas, asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, publicidad y recorridos en las distintas localidades de los municipios que conforman el Distrito Electoral 30, y en particular el recorrido del 15 de marzo del año en curso sobre la avenida 20 de noviembre en el municipio de Las Chuapas, Veracruz, en donde la denunciada Eva Felicitas Cadena, en su calidad de candidata a diputada por el partido político Morena, expuso su candidatura y plataforma electoral al público en general y a su vez visitó casas y negociaciones comerciales en donde ella misma entregó volantes. Sin embargo, esta ponencia estima que del análisis conjunto de los medios de prueba no se acreditan fehacientemente los hechos denunciados. Lo anterior, pues aun cuando de la declaración de determinado testigo se desprende el recorrido del 15 de marzo del año en curso sobre dicha avenida de la ciudad de Las Chuapas, Veracruz, lo cierto es que dicha prueba debe adminicularse con otras a fin de que adquiera un mayor valor convictivo. No obstante lo anterior, el testimonio referido no puede concatenarse con las fotografías registradas en Facebook ni con el video y volantes aportados, así como con el dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones sobre el proceso interno local en el estado de Veracruz, debido a que las mismas no acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos imputados a la ciudadana denunciada. Esto, en esencia, porque no se tiene la certeza de que la denunciada aparezca en tales fotografías, en las cuales únicamente se advierte la reunión de ciertas personas, una aparente marcha, la entrega de unos escritos de una persona a otra y un conglomerado de personas. Además, los hechos contenidos en las imágenes pudieron haberse suscitado en etapa de pre-campaña y ser objeto de alteración por tratarse de pruebas técnicas, máxime que en el video no se observa la presencia de la ciudadana denunciada. En esas condiciones, a juicio de la ponencia, se determina la no acreditación fehaciente de los hechos denunciados y así, dado el sentido de lo que ahora se propone, resulta innecesario entrar al estudio de la responsabilidad atribuida al partido en cuestión bajo la figura de culpa invigilando. Por otra parte, me permito dar cuenta del procedimiento especial sancionador identificado con el número 24/2016. En el proyecto de resolución de este asunto, instaurado por el Partido Acción Nacional en contra de Rubén Martínez Juárez y el Partido Alternativa Veracruzana,
por la realización de actos anticipados de campaña derivado de propaganda difundida mediante una pinta de barda, en el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción, derivado de que se considera que en el caso se actualizan todos los elementos de los actos anticipados de campaña. El elemento personal se encuentra colmado por ambos sujetos denunciados, ya que Rubén Martínez Juárez fue registrado como precandidato para el cargo de diputado de mayoría relativa por el 09 Distrito Electoral y Partido Alternativa Veracruzana, y cuenta con registro ante la Autoridad Administrativa Electoral del Estado de Veracruz. El elemento temporal se encuentra colmado, ya que los hechos de la denuncia acontecieron antes del inicio de las campañas y durante el periodo de intercampañas, por lo que el elemento subjetivo en el proyecto se argumenta que es el periodo que en el periodo de intercampañas los actores políticos no tienen la posibilidad de presentar propaganda electoral a favor de ningún candidato o instituto, y precisamente en aras de preservar la equidad en la contienda electoral, la normativa electoral ordena el retiro de propaganda de precampañas con la finalidad de que no exista un posicionamiento indebido de los actores políticos previo a la etapa correspondiente. De esta forma, la difusión del nombre, imagen o datos que identifiquen plenamente a un ciudadano con una aspiración de obtener un cargo de elección popular, con la finalidad de lograr la simpatía de la ciudadanía respecto de sus aspiraciones políticas previo al inicio del periodo de campaña, puede subsumirse a la hipótesis de prohibición de actos anticipados de campaña. En el caso, en la publicidad analizada, se destaca el nombre del ciudadano denunciado, se ostenta como candidato y se identifica el distrito electoral por el cual pretende contender en el proceso electoral en curso. Asimismo, se observa el nombre y el logotipo del partido político por el cual pretende dicha postulación. En este sentido, puede concluirse que los denunciados obtuvieron un posicionamiento indebido frente a la ciudadanía fuera del periodo permitido por la ley, lo que actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña. Ahora bien, por lo que respecta a la defensa que presentan los denunciados que niegan haber pintado u ordenado la colocación de la propaganda, en el proyecto se razona que si bien es posible desprender de las constancias de autos la inexistencia de una prueba directa que acredite la autoría de la pinta de la barda, ello no es suficiente para eximirlo de responsabilidad. Lo anterior, ya que se reconoce que sería muy difícil de obtener una prueba directa cuando se trata de hechos ilícitos. Por lo cierto es que se puede acreditar un hecho con base en indicios o de la prueba circunstancial, para lo cual se requiere de la conjunción de varios elementos que al sumar su poder convictivo permiten inferir la existencia y veracidad del hecho, para lo cual es indispensable también, como sucede en la especie, que no se hubieran aportado elementos probatorios o datos en sentido opuesto, esto es, que pudieran desvanecer aquellos que se allegaron en el procedimiento de investigación, con los cuales se concluyera que los denunciados no fueron responsables de la colocación de la propaganda en cuestión. Derivado de lo anterior, se propone imponer una amonestación pública a los sujetos denunciados. En la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado José Antonio Hernández Huesca. Cedo en estos momentos la palabra al magistrado José Oliveros Ruiz, ponente en los asuntos. Sí, muchas gracias. Señores magistrados, para fijar las razones por las que se propone el proyecto en el cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del titular del Ejecutivo del Estado, vinculando al Partido Revolucionario Institucional como garante de la conducta de sus militantes. En este asunto, lo que se analiza en el proyecto, por orden también del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, es el tema de el conjunto de notas periodísticas en portales electrónicos, diversos videos de YouTube y mensajes publicados en la red social Twitter, pues se aduce que con ellos se interviene de forma indebida en el proceso electoral en curso y que ello pone en riesgo los principios de equidad e imparcialidad. Como ya se precisó en la cuenta, la litis consiste entonces en dilucidar si con esas publicaciones se actualizan o no la vulneración a los principios de equidad e imparcialidad. En principio, cabe decir que se tiene acreditado que a quien se denuncia es el gobernador del Estado, por ser un hecho notorio, así como la publicación de las notas periodísticas, los videos de YouTube y los mensajes de Twitter. ¿Por qué? Porque recordemos que ya la función
de certificación que realiza la oficialía electoral permite que se les dé la calidad de prueba plena justamente a lo que se hace constar en el acta respectiva, y es el caso. Estas publicaciones fueron acreditadas en autos, pero cabe precisar que la valoración de la prueba que se hace es sobre su existencia en las redes y en el internet, pero no sobre los alcances o sobre su contenido. De esta forma, en el proyecto se establece, a partir de un estudio de la libertad de expresión en plataformas de internet y redes sociales, así como de sus límites legales, cómo se puede constatar si se respeta o se violenta este derecho de libertad de expresión y cómo se tutela frente a los principios de imparcialidad y de equidad. En el caso de un análisis exhaustivo de esos elementos de prueba mencionados, se concluye que no se actualiza la infracción a los preceptos constitucionales, porque como se detalla, si bien se hacen referencia a actividades desarrolladas por el gobernador del estado, se trata de eventos privados, donde no se realiza alguna manifestación pública. Recordemos que la infracción requiere justamente que la aducida intervención o injerencia en el proceso electoral quede plenamente demostrada y, por ejemplo, donde se llame expresamente al voto o se fije una posición frente a una fuerza política contraria. Los mensajes de la red social Twitter en su mayoría corresponden a información relacionada con actividades propias del gobernador del estado. Esto significa que los gobernantes tienen la posibilidad de difundir cuál es la actividad gubernamental que tiene en cumplimiento a las atribuciones y responsabilidades que les establece el propio texto constitucional, tanto federal como del ámbito local. Y en esa medida también las redes sociales son una herramienta para la rendición de cuentas. Ahora bien, también donde se hace alusión en los mensajes de Twitter al Partido Revolucionario Institucional del cual emanó el actual gobernador, por sí solos no constituyen una influencia en el actual proceso comicial, al no contener otra vez un posicionamiento específico o algún llamado a votar a favor de candidato o partido político determinado. También en el proyecto se hace justamente el cumplimiento de la resolución de la Sala Superior en específico sobre el acta de diligencia de inspección ordenada, donde a decir justamente de lo que se deriva de del contenido del acta, se establece una vinculación entre la cuenta personal de Twitter del gobernador del estado con la página oficial del gobierno. Sin embargo, esta vinculación significa que queda acreditado que el Twitter del gobernador está alojado en la página del gobierno del estado. No obstante, esa sola conexión se estima que no implica un uso indebido de recursos públicos, porque la página oficial, si bien es administrada con esos recursos públicos, justamente se hace o se paga el dominio para cumplir también con las obligaciones en materia de transparencia y para la difusión propia de la actividad gubernamental. En esa medida, señores magistrados, en el proyecto se concluye que al quedar evidenciado que los mensajes de la cuenta personal de Twitter del gobernador del estado, conforme a su contenido, no representan ninguna vulneración a los principios de equidad e imparcialidad, ni tampoco el manejo indebido de fondos públicos por su vinculación con el portal oficial del gobierno del estado. Es decir, por una parte, sí se acredita que está alojado el Twitter del gobernador en la página oficial del estado, pero ese solo hecho no demuestra el uso indebido de recursos públicos. Por tanto, y para no abusar de su tiempo, señores magistrados, en el proyecto se propone que a partir de la valoración conjunta de todas estas pruebas y de los elementos que se ordenan en la propia resolución de cumplimiento de la Sala Superior, pues no se acredita
justamente las conductas denunciadas y en esa medida se propone declarar su inexistencia. Es cuanto sobre ese tema. Sí. No sé si hay alguna participación al respecto, sino para seguir con el otro. Yo sí quisiera hacer una pequeña precisión, magistrado, si me lo permites, respecto del proyecto que presenta la ponencia. Efectivamente, creo que estoy de acuerdo con el proyecto del ponente, porque es de precisarse que esta resolución de la que se da cuenta se emite en cumplimiento a lo que proveyó Sala Superior en la sentencia de 27 de abril de 2016, en la cual se consideró que este órgano jurisdiccional local debió establecerse con los datos plasmados en el acta relativa a la inspección llevada a cabo por la autoridad administrativa. Los hechos asentados en esta no le generaban convicción de que, a pesar de haberse certificado la existencia de diversos tweets denunciados, difundidos en la página personal del gobernador de Veracruz, a la que se puede acceder desde el icono Twitter que aparece en la página oficial de gobierno, evidenciaban la conexión entre estas y si ello derivaba el manejo y administración de esa cuenta en la red, lo que implicaba o no el manejo de fondos públicos. Y efectivamente, al analizar el contenido de esa acta de diligencia e inspección de 26 de abril, ordenada por la Sala Superior, este tribunal, efectivamente, tal como lo manifiesta el ponente, considero que sí es posible establecer esa conectividad de Twitter a nombre del gobernador con el sitio web. Sin embargo, tal y como lo menciona el ponente, no obstante, al haberse acreditado el hecho de dicha vinculación, se considera que la sola conexión entre ambas no implica un uso indebido de recursos públicos, porque efectivamente se hace hincapié que la información que se produce en esta página oficial de gobierno tiene sustento jurídico en el artículo 6 de la Constitución del Estado de Veracruz en materia de derecho de acceso a la información pública, la cual tiene como objetivo, conforme al artículo 2, promover la máxima publicidad de los actos de los sujetos obligados, la rendición de cuentas de los servidores públicos hacia la sociedad y la transparencia en la gestión pública, además de promover lo necesario para que toda persona tenga acceso a la información mediante procedimientos sencillos y gratuitos. Y en este sentido pensamos que la ley de la cual resulta como sujeto obligado el Poder Ejecutivo, así como sus dependencias y entidades, que conforme al artículo 42 se deposita en un solo individuo denominado gobernador del Estado, quien en este caso es Javier Duarte de Ochoa, consideramos que en ese contexto, si bien existe un apartado o una liga que hace referencia en la síntesis circular del gobernador Javier Duarte, y que dentro de esta sección existe un vínculo mediante iconos a las cuentas personales de las redes sociales de Facebook y Twitter, es importante señalar que con base en la sana crítica el hecho de colocar un icono o una liga dentro del mismo portal de gobierno, como es el caso que se hace mención en el apartado correspondiente al de Javier Duarte de Ochoa, ligado a sus cuentas, no resulta indebido. Y esto es porque, como ya lo justificó el ponente, el hecho de que la cuenta personal de Twitter se encuentre vinculada a la página oficial tiene una razón válida por ser un ciudadano que tanto en lo personal como en su carácter de gobernador representa el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y asume esa función pública y no se le puede independizar de dicha investidura oficial. Y si nos percatamos bien, en la página existen dos iconos de Twitter, el Twitter oficial de Gobierno del Estado y el Twitter personal del gobernador en su calidad de ciudadano. Entonces, es ahí que yo considero que efectivamente, tal y como lo manifestó el ponente, la sola vinculación de esta cuenta personal de Twitter en el portal oficial no viola norma alguna por el uso y administración de la citada red virtual, en el entendido que razonar lo contrario implicaría impedir cualquier vinculación con la red social Twitter en general, con el portal oficial del Gobierno del Estado, porque como queda demostrado con la propia diligencia realizada por Sala Superior, de acuerdo con la tecnología y los conocimientos científicos a través del portal de Gobierno del Estado, si bien es posible vincular la cuenta personal del Twitter del gobernador, también lo es que bajo el mismo mecanismo de acceso, una vez ingresada a la red social Twitter, es posible establecer conectividad con cualquier otra cuenta personal de cualquier persona, con solo escribir el nombre y por tanto acceder a cualquier tipo de mensajes de esa red social a través del mismo portal, aun cuando no se encuentra vinculada por el mismo. De ahí que mi voto será a favor del proyecto que presenta el ponente. Por favor. Bueno, finalmente haré uso de la voz respecto del procedimiento especial sancionador 24/2016. ¿Por qué estimo relevante este caso? Porque aquí lo que siempre hemos manifestado es que en los procedimientos especiales sancionadores el tema que queda pendiente es el de pruebas, o sea que los partidos políticos no alcanzan a probar las infracciones, pero en este caso se acredita plenamente la responsabilidad
y creo que es la primera vez que en el procedimiento especial sancionador así lo estamos determinando. Entonces me parece que cabe resaltar esa circunstancia de que aquí la certificación realizada por la oficialía electoral sobre una barda, sobre la pinta de una barda, permite acreditar que existen los elementos para señalar a quién corresponde la responsabilidad, porque está el nombre del ciudadano, se ostenta como candidato, se identifica el distrito electoral y además se señala el nombre y logotipo del partido político al que puede beneficiar esta propaganda. Como señaló en la cuenta el secretario, los denunciados niegan tener responsabilidad sobre los hechos, sin embargo eso no es necesario, no es suficiente, pues se requiere hacer siempre un deslinde que implica una actitud proactiva para negar justamente la responsabilidad, pero también rechazar el beneficio que puede derivarse de la existencia de propaganda ilegal. En esa medida, al tratarse de propaganda que si bien se acredita y cumple con los elementos para sancionarse, también se toma en cuenta que no tiene un alcance generalizado en el electorado, pues se trata de un solo elemento. En esa medida se propone simplemente calificarla como leve e imponer una amonestación. Sería cuanto, señores magistrados. Muchas gracias. ¿Tiene algún comentario que hacer, magistrado Javier? Sí. Efectivamente, con relación a este procedimiento especial sancionador, donde el magistrado ponente propone la aplicación de una sanción consistente en la amonestación pública, quisiera señalar que coincido plenamente respecto a la forma de acreditar los actos anticipados que hoy son objeto de sanción. Evidentemente, en el ánimo de adelantarse para dar a conocer ideas de campaña, se pintó una barda que atenta, aunque sea de manera leve, con el principio de equidad en la contienda. Lo relevante de esto es dejar establecido que la norma, el código electoral es muy claro en señalar que los candidatos y los partidos políticos son susceptibles de sanción cuando no respetan los plazos que establece la ley para realizar actos de campaña. Ya lo hemos sostenido en anteriores asuntos, que tampoco vamos a acceder a sancionar cuando las actividades se realizan en los periodos permitidos por la ley, sea precampaña o campaña. Pero cuando de manera anticipada, así sea por un día, se lleva a cabo esta situación, pues la consecuencia, sin duda alguna, es la sanción. Me quedo con lo que expresa el magistrado ponente respecto de la culpa invigilando de los partidos, cuando se dice que son imputables por las conductas de sus miembros y personas relacionadas con sus actividades. Es cierto, los partidos políticos tal vez no de manera directa pueden ordenar la publicación de este tipo de publicidad o de propaganda, pero tienen la capacidad para vigilar que sus militantes actúen dentro del marco de la ley. Y si no lo hicieron, pues aquí la responsabilidad deriva por esa culpa en la vigilancia. Es por ello que, con independencia de lo que ya sostuvimos en la reunión de trabajo respecto de la responsabilidad del candidato, mi voto sería a favor del sentido del proyecto. Muchas gracias, magistrado Javier. Creo que efectivamente coincido con los puntos expuestos por el ponente, por lo cual en innecesarias repeticiones también asumo que estaré a favor de los proyectos. Por favor, así al no haber más intervenciones, le pido que tome la votación a la secretaria general de acuerdos. Por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos.
Magistrado José Olivero Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con todos y cada uno de los proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de resolución de los procedimientos especiales sancionadores PES 1/2015 y sus acumulados han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador PES 1/2015 y sus acumulados PES 1/2016 y PES 2/2015, en cumplimiento, se resuelve. Se declara la inexistencia de la violación objeto de las denuncias en términos del considerando séptimo de la presente sentencia. Por cuanto hace al procedimiento especial sancionador 21/2016, se resuelve. Se declara la inexistencia de los hechos denunciados. Y finalmente, en el procedimiento especial sancionador PES 24/2016, se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción denunciada. Segundo, se impone al Partido Alternativa Veracruzana y a Rubén Martín Juárez la sanción consistente en una amonestación pública. En otro orden de ideas, cedo en estos momentos el uso de la voz al licenciado Manuel Pérez Espinosa para que dé cuenta con los procedimientos especiales sancionadores 19 y 22 de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, señores magistrados, magistrado presidente. El proyecto corresponde al expediente PES 19/2016, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Cuitláhuac García Jiménez y el Partido Morena, por la realización de presuntos actos anticipados de campaña derivados de las pintas de bardas que en su concepto violentan la normativa electoral local. Al estar reunidos los presupuestos procesales del presente asunto, la ponencia procedió al estudio de fondo de la denuncia planteada. En el caso, el denunciante esencialmente expone que el partido político Morena y el ahora candidato a gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, han realizado pintas de barda en diversos domicilios en el municipio de Nanchital, Veracruz, incurriendo en actos anticipados de campaña. Al respecto, esta ponencia, al analizar los hechos y elementos constitutivos de la denuncia, advirtió las siguientes características en las pintas de bardas. En las imágenes certificadas por la Oficialía Electoral del 1 al 9, se aprecian diversas pintas de bardas relativas al partido político Morena. Se observa la figura irregular de un rostro y en su parte inferior las siglas AMLO. Se muestra el logotipo del partido Morena y la leyenda La Esperanza de Veracruz. Se aprecia la figura irregular de un rostro y en la parte inferior la leyenda DIP Cuitláhuac García. En las fotografías 2, 5, 8 y 9 se distingue la leyenda Morena con López Obrador. En la fotografía 6 se lee Afíliate con López Obrador. De las características de la simbología y gráficos que se han mencionado, a criterio de esta ponencia, los denunciados no incurren en actos anticipados de campaña. Se dice lo anterior porque si bien las pintas de barda se localizaron al momento de que el denunciante presentó su respectiva queja, esto es el 29 de marzo pasado, temporalidad en la cual aún no iniciaban oficialmente las campañas electorales, también es cierto que en las mismas no constituyen actos que infringen la normativa electoral, pues de las características que se han anotado no se advierte un llamado expreso al voto ciudadano, tampoco se ofrece una oferta política, no se expone una plataforma electoral, ni se hace alusión a programas de acción o proyectos que estimulen al electorado con tal propaganda electoral. Lo anterior en razón de que no se advierte la promoción de la candidatura del ciudadano antes referido, pues como ha quedado acreditado en autos, solamente se contiene el nombre Cuitláhuac García, pues si bien aparece la abreviatura DIP, entendiendo esta como diputado, de tal circunstancia no puede inferirse que se refiere al cargo por el que actualmente contiende, pues su candidatura es para gobernador del Estado y no para diputado local. Por lo que al no tener mayores elementos de convicción, se propone declarar inexistente la violación objeto de la denuncia. En segundo lugar, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador PES 22/2016, integrado por la queja promovida por el partido Movimiento Ciudadano por conducto de su representante suplente ante el Consejo Distrital Electoral 21 con cabecera en la ciudad de Camerino Z. Mendoza, en contra de Nicolás de la Cruz y el partido político Morena por la comisión de supuestos actos anticipados de campaña. En tales condiciones, al estar reunidos los presupuestos procesales, la ponencia procedió al estudio de fondo de la denuncia planteada. En esencia, los actos que se le atribuyen a los denunciados son los siguientes: la supuesta distribución los días 8, 9
11 y 12 de abril del presente año de propaganda a través de la cual se promociona el nombre y la imagen de Nicolás de la Cruz, denominándolo promotor de la soberanía nacional, así como la plataforma política del Instituto Político Morena. Mismos que a su juicio constituyen actos anticipados de campaña en términos del numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la fracción 1 del artículo 315 del Código Comicial Local. A juicio de esta ponencia no asiste la razón al denunciante por las siguientes consideraciones. A criterio de la ponencia, los supuestos actos anticipados denunciados por quejoso no se encuentran acreditados en el sumario, pues con base en lo razonado en el proyecto se considera que en el caso no concurren los elementos personal, temporal y subjetivo. En efecto, al analizar las constancias de los autos, podemos advertir que para acreditar los hechos denunciados por el quejoso, este aportó un volante que por sí solo no acredita que los actos se llevaron a cabo por los denunciados, ni mucho menos en la temporalidad que señala el denunciante. Asimismo, el contenido del citado volante no está implícito el ánimo de solicitar el respaldo ciudadano, ni se demuestra la proyección de plataforma política o programas de acción del partido denunciado. Ello con dependencia de que aparezca el logotipo del partido político Morena, máxime que en el caso no se ostenta con ningún cargo, ya sea precandidato o candidato, de los que deban ser elegidos el próximo 5 de junio. Finalmente, de acuerdo al material probatorio que obra en autos, no es suficiente sustento para acreditar los hechos que pretende deducir el denunciante, pues de ellos no es posible establecer con certeza las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que supuestamente acontecieron los hechos denunciados. Esto conduce necesariamente a determinar que no existe la conducta atribuida a los denunciados, pues los elementos aportados en su conjunto no son suficientes para acreditar tales hechos. Por consiguiente, se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado Manuel Pérez Espinosa. Y bueno, como ponente en los asuntos quisiera hacer unas pequeñas reflexiones de los mismos. Y bueno, aquí, como bien lo pudieron escuchar en la cuenta, señores magistrados, pues los asuntos efectivamente vienen denunciando dos supuestos actos anticipados de campaña y de precampaña respecto al partido Morena. Uno nos habla de unas bardas que supuestamente están pintadas en la región de Coatzacoalcos, en Nanchital, Veracruz, y el otro de un volante que supuestamente fue entregado en el distrito de Camerino Z, Mendoza. Sin embargo, bueno, como ya lo hemos dicho en infinidad de ocasiones en este tribunal, el procedimiento especial sancionador es un procedimiento que está instituido para que las personas que consideren que se está vulnerando y que tengan interés jurídico, que sientan que se está vulnerando esta contienda electoral, acudan ante el organismo para que se haga la investigación correspondiente y efectivamente se pueda determinar que alguien realiza o no actos anticipados de campaña o de precampaña. Sin embargo, es muy claro que esto se debe de probar, no únicamente se deben de hacer aseveraciones. Esto es, por ejemplo, en el asunto 19, nos habla de unas bardas en las que supuestamente se está pidiendo el voto y que se está violentando la contienda electoral porque Morena pinta unas bardas. Sin embargo, después de haber hecho un análisis a fondo de los tres elementos que son el personal, el temporal y el subjetivo, podemos ver que efectivamente hay unas bardas pintadas que tienen la leyenda de López Obrador y que dicen diputado Cuitláhuac García, diputado federal, que son de Morena. Sin embargo, de la simbología no se aprecia ni un llamado al voto, ni tampoco se expone la plataforma electoral o algún programa que nos pudiera dar la certeza de que efectivamente se está ante actos anticipados de campaña. Esto es, no se advierte la promoción de la candidatura del denunciado, que en este caso es Cuitláhuac García, pues únicamente se contiene su nombre, pero no hace referencia en el cargo de elección porque actualmente contiene, aparecen las siglas de diputado federal, y no se puede inferir en este caso que efectivamente se esté violentando la ley, además que no presentaron ningún otro medio de prueba que así lo determinara. Y respecto del volante, efectivamente, podemos percatarnos que existe un volante que se atribuye a Nicolás de la Cruz, en el que también se aprecia que en ese volante dice Morena, afíliate a Morena, pero no se justificaron el hecho de que ese volante hubiera sido presentado dentro de antes de la fecha de precampaña o antes de la fecha de campaña. Esto es, no hay una prueba que nos permita determinar cuándo fue entregado, a quién le fue entregado, si efectivamente estas personas lo estuvieron haciendo
y mucho menos dentro de los elementos gráficos que se contienen en el mismo, no se hace ni un llamado al voto, no se posiciona la presencia de algún candidato, ni tampoco se dice que esté compitiendo para algún cargo. Entonces, como ya lo hemos mencionado, si no se acreditan estos elementos personal, temporal y subjetivo, no podemos sancionar a los partidos, ni tampoco podemos sancionar a los candidatos. Esto es, el hecho de que se presente una queja, los actores o las personas que están interesados en presentarla deben de aportar pruebas fehacientes, no solamente tienen que venir a decir, es que este es el hecho que sucedió, y no presentar ningún medio probatorio, porque de lo contrario queda en simple dicho. Y bueno, creo que en esencia ya hemos hablado mucho de este procedimiento, y es por eso que la ponencia a mi cargo, dentro de estos dos procedimientos especiales sancionadores, consideramos procedente declarar la inexistencia de la violación, de las violaciones que se denuncian tanto en el distrito de Nanchital como en el distrito de Camerino Z Mendoza. Así que bueno, no sé si el uso de la voz en caso de que tengan alguna manifestación que hacer. Le pido por favor a la Secretaria General de Acuerdos que tome la votación en estos asuntos. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor de los proyectos. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Son mi propuesta. Asuntos. Magistrado presidente, los proyectos de resolución de los procedimientos especiales sancionadores PES 19 y 22 de este año han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 19/2016 se resuelve: se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia en términos del considerando septo de la presente sentencia. Y mientras que en el procedimiento especial sancionador 22/2016 se resuelve: se declara la inexistencia de los hechos denunciados en el presente asunto. Por otra parte, cedo el uso de la voz en estos momentos al secretario Mariano Alvarado Martínez para que dé cuenta con el procedimiento especial sancionador 20 de este año, turnado a la ponencia del magistrado maestro Javier Hernández Hernández. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 20/2016, integrado con la queja promovida por el Partido Acción Nacional por conducto de su representante Marco Tulio Merino Trujillo en contra del Partido Movimiento Regeneración Nacional y Cuitláhuac García Jiménez por la comisión de posibles actos anticipados de campaña. En la queja en cuestión se atribuye a los denunciados la comisión de posibles actos anticipados de campaña originados por la pinta de 5 bardas localizadas en diversos puntos de los municipios de Camerino Z Mendoza y Nogales Veracruz, que en consideración del quejoso contienen un mensaje que corresponde a la propaganda de la campaña electoral del actual candidato a gobernador del estado por dicho partido. Así, de la relatoría de los antecedentes y las pruebas de autos, se concluye que no existe controversia sobre la existencia de las 5 bardas controvertidas y sobre las expresiones que contenían esas bardas, puesto que la diligencia de verificación a estas fue realizada por segunda ocasión con la finalidad de que la funcionaria electoral asentara en el acta de la diligencia referida los motivos por los cuales determinó que se encontraba en los domicilios señalados por el quejoso y que estos se ubican dentro del distrito electoral 21º con cabecera en Camerino Z Mendoza, Veracruz. Por consiguiente, corresponde ahora definir si la propaganda contenida en las bardas, como la aduce el partido quejoso, actualizan o no un acto anticipado de campaña. De las diligencias desahogadas por el OPLE, se advierten 3 bardas identificadas por el partido quejoso con los incisos B, C y D de su denuncia, que contenían la palabra Morena, que hace alusión a la sigla del partido Movimiento Regeneración Nacional, la frase Morena, la esperanza de Veracruz, que es el eslogan que continuamente usa el partido denunciado en su propaganda, lo mismo que las siglas AMLO, que se refieren a Andrés Manuel López Obrador, y que el nombre de Cuitláhuac García corresponde al actual candidato que ese partido postuló para la elección del gobernador en el estado de Veracruz. De ello se desprende que las frases que se analizan no contienen ningún mensaje con la exposición de la plataforma electoral del partido denunciado, ni un llamamiento al voto para determinado candidato o elección, ya que solo muestran las 4 frases referidas de manera aislada, con lo que se pone en evidencia que se trata de propaganda política de un partido, cuyo objetivo principal consistió en difundir su postura ideológica, por lo que la acreditación de tal hecho es insuficiente para actualizar las infracciones denunciadas,
dado que no se colma el elemento subjetivo del tipo administrativo en cuestión. Sin embargo, por cuanto hace a las siguientes bardas denunciadas, identificadas por el denunciante en su escrito bajo los incisos A y E, se advierte que sí se actualiza la comisión de actos anticipados de campaña atribuibles a los denunciados, ya que esas barras posteriormente sirvieron para difundir la propaganda de la campaña electoral de los denunciados, tal como se observó al contrastar las dos diligencias en mención. En la primera diligencia, que se desarrolló el día 2 de abril, en las dos bardas referidas se encontró que contenían los elementos que líneas arriba ya fueron analizados, pero al realizar la segunda diligencia, el día 27 de abril siguiente, se constató que su contenido fue modificado, con lo que se hace evidente la conducta del partido denunciado en obtener una ventaja indebida, al exhibir de manera anticipada frases que posteriormente servirían para la propaganda de la campaña electoral de su candidato a gobernador por el estado, Cuitláhuac García Jiménez. Ello porque, si bien es cierto, el contenido de las bardas indicadas, verificadas el día 2 de abril, no contenían frases expresas que llamaran al voto. Lo cierto es que, de acreditarse que con posterioridad a ese contenido se le vincularon las frases como voto por 5 de junio y candidato a gobernador de Veracruz. Ello revela que la intención del partido político no era simplemente generar una propaganda política, sino más bien presentar aún de manera velada una propaganda electoral que se materializó con posterioridad. Tan es así que en la segunda diligencia así se constató. El llamado al voto a través de las citadas bardas, infiriéndose así la existencia de una estrategia sistemática tendente a generar una sobreexposición considerable del partido y del candidato denunciado, puesto que la publicidad que desplegó en las dos bardas que se analizaron tenían como finalidad servir posteriormente como publicidad de campaña electoral de ambos denunciados. En consecuencia, la propaganda electoral cuestionada constituye un acto anticipado de campaña, de la que es evidente la clara intención del partido y del candidato en colocarse en las preferencias electorales de manera anticipada, conducta que se traduce en la vulneración del principio de equidad en la contienda, sancionado por el tipo administrativo que se analizó. Por lo anterior, en el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción atribuida al partido Morena y a su actual candidato gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, por lo que debe imponerse a los denunciados una sanción consistente en amonestación pública. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado Mariano Alvarado. Se le usa la voz al magistrado Javier Hernández. Gracias, señor presidente. Como se dio cuenta del expediente PES 20/2016, pongo a su consideración este proyecto con la finalidad de establecer que el partido Morena incurre en la figura que ya hemos comentado de actos anticipados de campaña. Esto porque, si bien fue denunciado por la pinta de 5 bardas en donde aparece las siglas de este partido, después de haber realizado el estudio de los hechos y sobre todo de las pruebas, en especial de las diligencias que obran en autos, una de ellas practicada por el órgano instructor y otra ordenada por este tribunal, advertimos que en 3 de ellas simple y sencillamente contienen elementos de lo que puede denominarse propaganda política, a la cual tienen derecho o a la que tienen derecho los partidos políticos, y no es susceptible de considerarlas como constitutivas de acto anticipado de precampaña. Sin embargo, encontramos dos de ellas, las ubicadas en la avenida Juárez y número entre calle Primera de Vicente Guerrero y Mariano Arista, Colonia Centro de Nogales, Veracruz, como la ubicada en calles Mártires del 7 de enero, entre avenida Juárez y vía del ferrocarril, Colonia Centro de Nogales, donde el partido político aprovechó la plataforma o las líneas que ya constaban en el sentido de las palabras Morena, Cuitláhuac García, entre otras cosas, y agregó las palabras vota por la fecha de la elección, 5 de junio, y la leyenda candidato a gobernador de Veracruz.
Con esto queda plenamente demostrado que la intención del partido político de haber pintado bardas un día antes de que iniciaran las campañas electorales, pues sin duda alguna era para lograr cierta ventaja o cierto adelanto a los demás partidos. Y es esta conducta la que estamos proponiendo se sancione, porque sin duda alguna, aunque de manera leve, aunque no en forma por demás grave, se pone de alguna manera en peligro el principio de equidad de la contienda. En esta situación, tomando en consideración que solo son 2 bardas, que estas fueron pintadas un día antes de que iniciaran las campañas electorales, que no hay mayor elemento que agrave la conducta del partido político, la propuesta consiste en proponerles a ustedes imponer al partido Morena una amonestación pública. Entonces, está a su consideración, señores magistrados. Muchas gracias, magistrado Javier Hernández. Cedo el uso de la voz al magistrado José Riveros. Bueno, creo que el proyecto está muy bien explicado, muy bien detallado y se nota la diferencia en este asunto precisamente de las bardas de Morena. Creo que está muy bien explicado por el ponente. Entonces, en esta situación voy a solicitar a la Secretaría General que por favor tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Javier Hernández, ponente en el asunto de cuenta. Con el proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor del proyecto. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 20/2016 ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 20/2016 se resuelve: primero, se acredita la existencia de la infracción atribuida al partido Morena y a su actual candidato a gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Segundo, se impone al partido Morena y a su actual candidato a gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, una sanción consistente en una amonestación pública. Así, una vez terminados los asuntos de los procedimientos especiales sancionadores, procederemos a los juicios ordinarios, por lo que le pido al secretario Ismael Camacho Herrera que dé cuenta con los juicios ciudadanos 59, 62, 65 y 68 de este año, turnados todos a la ponencia del magistrado doctor José Oliveros Ruiz. Con su autorización, magistrado presidente, magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano 59/2016, promovido por Rafael Franco Flores, en contra del acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual declaró infundado su medio de impugnación partidista, en el que controvertía su negativa de registro. En esencia, la pretensión del actor consiste en revocar el acuerdo impugnado y obtener su registro como aspirante al proceso interno para la selección de candidatos a diputados del PRI por el Distrito Electoral 21, pues aduce que la responsable le invalidó una de las firmas de apoyo de los presidentes de los comités municipales ofrecidas en el formato F9, además que la presidencia estatal del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político violó en su perjuicio el artículo 8º constitucional al omitir atender su pretensión de señalar lugar, día y hora para acreditar el curso de conocimientos de los documentos básicos del partido y obtener la constancia respectiva, requisitos previstos en las bases 6ª y 7ª de la fracción 13 de la convocatoria. En este sentido, la litis se constreña a determinar si el actor cumplió con los requisitos exigidos en la convocatoria para estar en posibilidad de ser registrado como candidato, o bien, en su caso, si la actuación de la autoridad ha ocasionado la falta de cumplimiento oportuno. La ponencia propone declarar infundados tales agravios. Como se razona a detalle en el proyecto, de auto se advierte que el actor optó por acreditar los apoyos referidos en la fracción 1 de la base 6ª de la convocatoria, es decir, el 25% de la estructura territorial, por lo que, considerando que la entidad se divide en 30 distritos electorales y que el distrito electoral 21 se integra por 10 municipios, la acreditación de los apoyos para tal distrito es equivalente a 3 de ellos. Para tal efecto, exhibió ante la Comisión Estatal el formato denominado F9, con 3 firmas autógrafas, incluida la de la ciudadana Teresita de Jesús Padilla Barrera, quien presuntamente se desempeñaba como presidenta interina del Comité Municipal de Mariano Escobedo en Veracruz, ante la supuesta vacante temporal del actor. Al emitir el dictamen relativo al actor, la Comisión Estatal determinó invalidar la firma de la ciudadana anunciada,
al considerar que tal apoyo no había sido suscrito por dirigente legitimado para ese fin, toda vez que ésta no estaba registrada ante la Secretaría de Organización del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Ahora bien, de las constancias que obran en auto se advierte que tal proceder estuvo apegado a derecho, porque si bien el actor solicitó la licencia al cargo de presidente del Comité Directivo Municipal, dicha licencia nunca fue concedida, lo que evidencia la inexistencia de un pronunciamiento formal respecto a la separación de su cargo. En tal sentido, al no existir autorización de licencia, se advierte que el actor nunca se separó formalmente de su cargo, generando que Teresita de Jesús Padilla tampoco lo asumiera. En consecuencia, no estaba legitimada para suscribir tal apoyo, lo que se robustece por la omisión del actor de aportar medios de prueba idóneos para demostrar lo contrario. Por cuanto hace al segundo agravio, se advierte que el solicitante, en lugar de la constancia del Instituto de Capacitación, exhibió un oficio en el cual solicitó que se le indicara lugar, fecha y hora para tomar el curso, mediante el cual la obtendría, así como el plazo en el que se impartiría, del cual no obtuvo respuesta, y aduce que tal violación a su derecho de petición motivó que incumpliera el requisito cuestionado. Como se detalla en el proyecto, consta en autos que ante tal omisión, la Comisión Estatal formuló un requerimiento al actor para que en el plazo de las 12 horas siguientes a su notificación por estrados exhibiera la constancia referida, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento se procedería a resolver lo conducente en términos de la base novena de la convocatoria, prevención que no fue atendida por el lector, generando que se le hiciera efectivo el apercibimiento y que se decretara el incumplimiento de tal requisito. De lo expuesto, para esta ponencia resulta evidente que no le asiste la razón al promovente porque incumplió los requisitos de la convocatoria, por lo que el acto de autoridad estuvo apegado a derecho. En consecuencia, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretario Ismael Camacho Herrera. Cedo el uso de la voz al magistrado José Oliveros Ruiz, ponente en el asunto. Sí, señores magistrados, de la cuenta que acaba de exponerse, quiero resaltar un aspecto trascendental para arribar a la conclusión que se propone en el fallo. En primer lugar, se advierte de autos que el actor no fue diligente en obtener una respuesta por parte de la autoridad partidista respecto de su solicitud de licencia, mucho menos emprendió algún tipo de acción respecto al reconocimiento formal de sus socios ahora en el cargo de presidente del Comité Municipal de Mariano Escobedo, Veracruz, o referente a su inclusión en el listado de nombres de dirigentes legitimados para suscribir los apoyos. Esto es, el actor se duele porque le desconocen uno de los apoyos que presentó, uno de 3 apoyos. Sin embargo, en el proyecto se señala que el actor tenía que actuar diligentemente justamente para asegurarse que ese apoyo que había recabado fuera válido. La importancia de tal conducta pasiva radica en que al haberse emitido la convocatoria, adquirió conocimiento sobre los requisitos que inexcusablemente debía cumplir. No obstante, omitió realizar las acciones tendentes a obtener respuesta a su solicitud de licencia e incluso pudo impugnar oportunamente esa omisión o demostrar que quien él señala que fungió como presidenta interina tenía todo el reconocimiento por parte del partido. Por otra parte, correspondía al actor o cualquier otro ciudadano vinculado con el proceso interno estar al pendiente de los actos relativos al cumplimiento de los requisitos para ser registrado como candidatos, máxime cuando la posible prevención mediante estrados se estableció desde la publicación de la convocatoria. Es decir, en este caso se le hace una prevención con 12 horas al actor para que subsane los requisitos que el órgano intrapartidario consideró que no se consideraban satisfechos para poder otorgarle su registro. En segundo lugar, respecto a la constancia exigible al Instituto de Capacitación del Partido Revolucionario Institucional, nuevamente se hace evidente una actuación pasiva, puesto que tenía la carga de realizar las acciones necesarias para incentivar al órgano para que le entregara su constancia o le diera respuesta sobre la solicitud que había hecho de que le proporcionaran el curso. En razón de lo anterior, su propia conducta finalmente se tradujo en un perjuicio personal, porque los interesados en participar, al conocer los requisitos que deben cumplir, deben actuar con diligencia y con la anticipación debida para estar en posibilidad de conseguirlos, lo que no acontece en este caso. Por esta razón, señores magistrados, como se ha dado cuenta, se propone confirmar
la resolución impugnada. Muchas gracias, doctor José Oliveros Ruiz. Pregunto al magistrado Javier Hernández si tiene algún comentario que hacer al respecto. Perfecto. Bueno, efectivamente, a efecto de razonar mi voto, creo que, tal y como lo dice el magistrado José Oliveros Ruiz, el actor no cumplió con los propios requisitos exigidos por la convocatoria de su partido, y en este sentido, ante su actitud pasiva de no rectificarlos, creo que es correcto que se confirme el acto, y es por eso que mi voto estará a favor del asunto. Y desea que siga dando cuenta antes de la votación. Por favor, licenciado, le pido que siga con la cuenta de los asuntos turnados a la ponencia del doctor José Oliveros Ruiz. Con su autorización. En segundo lugar, me permito dar cuenta con el juicio ciudadano 62/2016, promovido por Luis Raimundo Villegas Guarneros, contra el acuerdo de 8 de abril, dictado por la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Morena, que le concedió 5 días hábiles posteriores a su notificación para que presentara su solicitud de registro de candidatura y toda la documentación necesaria ante la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de ser considerado para ser candidato a diputado por el Distrito 21 en el estado de Veracruz. El actor esencialmente argumenta que la responsable no resolvió en tiempo su recurso de apelación y que omitió resolver los planteamientos de fondo, ya que no revocó la designación de Nicolás de la Cruz, ni sancionó a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. El primer agravio se estima inoperante, pues la dilación en resolver solo implica una irregularidad procedimental que no trasciende al fallo y ningún efecto útil tendría que ordenar a la autoridad que resuelva en el término previsto, dado que resulta imposible retrotraerse al tiempo. Es decir, la omisión de resolver en tiempo ha quedado consumada de modo irreparable. El segundo agravio se califica de infundado toda vez que el actor intenta ampliar sus conceptos de agravio, pues introduce pretensiones novedosas al manifestar en su escrito de demanda que su finalidad no fue participar en el proceso interno, sino que se repusiera el procedimiento de designación. No obstante, en la lectura integral del escrito primigenio, se aprecia que las manifestaciones que esgrime en relación a la falta de publicitación del cambio de género se encuentran dirigidas a evidenciar una violación a su derecho subjetivo de participar en el proceso interno de selección. En esta tesitura, este tribunal advierte que la autoridad responsable, al emitir el acuerdo de 8 de abril, concluyó correctamente que la pretensión última del actor consistía en participar en el proceso interno de selección y no en dejar sin efectos todo el procedimiento, como ahora lo alude. Por lo anterior, se propone confirmar el acto impugnado. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado. Con la siguiente cuenta, por favor, también, si usted es amable. Por otra parte, me permito dar cuenta con el juicio ciudadano 65/2016, promovido por María Magdalena Puzar Cruz y Adriana González Patricio, en contra del acuerdo emitido por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Local Electoral de Veracruz, que determinó que la fórmula integrada por las promoventes no obtenía el porcentaje de apoyo requerido para solicitar su registro como candidatas independientes al cargo de diputadas locales por mayoría relativa en el Distrito Electoral 7 con cabecera en Martínez de la Torre, Veracruz, y en consecuencia el acuerdo por el que se aprueba el acto combatido. En el presente asunto, la pretensión de las actoras consiste en que este órgano jurisdiccional contabilice a su favor los apoyos de respaldo ciudadano que le fueron retirados por duplicidad y en consecuencia sean declaradas como candidatas independientes al cargo de diputadas por el principio de mayoría relativa respecto al Distrito Electoral 7. Respecto al agravio referente a la falta de contabilización de las observaciones subsanadas, este tribunal lo considera fundado, en razón que las actoras dieron respuesta a las observaciones efectuadas por la autoridad responsable, presentando diversa documentación para efecto de subsanarlas, señalando en su escrito de demanda la existencia de una discrepancia entre los apoyos que le fueron notificados como observaciones y los que fueron restados en dicho rubro. Lo anterior, pues la autoridad responsable reconoce en el acuerdo impugnado que fue la única fórmula en solventar las observaciones dentro del término de 24 horas, sin que realizara ningún pronunciamiento tendente a señalar si la documentación proporcionada fue suficiente para subsanarlas o si ésta fue ineficaz para cumplir con el objetivo. De ahí que no funde ni motive la razón para restar los apoyos observados que se encontraban dentro del rubro en lista nominal, violando con su actuar los principios de legalidad y certeza. En lo que respecta al agravio por la falta de claridad y certeza en la distribución de las firmas de apoyo duplicados entre los aspirantes, se considera fundado. Si bien existen apoyos duplicados entre las tres fórmulas de aspirantes a candidatos al cargo citado, la autoridad responsable de realizar la distribución de estos aplicó el criterio consistente en que, cuando un ciudadano hubiese otorgado su respaldo en favor de más de un aspirante, solo se computaría la primera manifestación presentada.
Ahora bien, en el caso de que el momento de la entrega se realizara el mismo día, el segundo criterio orientador sería de la hora en la que se materializara la entrega de los respaldos ciudadanos y su documentación. En el caso concreto, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos asignó de manera indebida 1.538 respaldos ciudadanos duplicados a favor del aspirante José Manuel Gálvez Pérez, partiendo del hecho de que obtuvo la calidad de aspirante el 22 de enero, mientras que María Magdalena Bussart Cruz obtuvo dicha calidad hasta el 24 de enero siguiente. Asimismo, consideró que las fechas en que las fórmulas entregaron el respaldo ciudadano aludido fueron José Manuel Gálvez Pérez, el 19 y 24 de febrero, Antonio Reyes Flores Óscar, el 24 de febrero, y Magdalena Bussart Cruz, el 25 de febrero. Ante lo anterior, se concluye que la responsable indebidamente consideró que José Manuel Gálvez Pérez entregó en primer lugar la totalidad de sus apoyos, pues aun cuando las ahora actoras presentaron sus cédulas de respaldo, un día después que el citado aspirante, la responsable no toma en cuenta que la fórmula encabezada por María Magdalena Bussart Cruz los entregó el 25 de febrero, es decir, un día antes de su fecha límite, dejando de observar lo acordado por ella misma. En este orden de ideas, ante la existencia de incertidumbre y falta de certeza, este tribunal consideró la aplicación del principio conocido in dubio pro homine, en razón del cual, ante la duda provocada por disposiciones ambiguas o vagas, se debe estar a la interpretación más favorable a los derechos fundamentales y a su maximización. En consecuencia, se procede a realizar la distribución de apoyos de la fórmula de María Magdalena Bussart Cruz. En primer término, se restará a los 4.201 apoyos encontrados en la lista nominal los 36 respaldos que pertenecen a otro distrito, obteniendo como resultado un total de 4.165 respaldos. Ante lo fundado del primer agravio expuesto, no se restarán los 42 apoyos ciudadanos observados por la responsable. Asimismo, se otorga la totalidad de los apoyos que se encuentran en estado de incertidumbre a la candidata, sin menoscabo de los derechos de los otros aspirantes. La cantidad de apoyos duplicados entre José Manuel Gálvez Pérez en adelante aspirante A, con 1.538, Antonio Reyes Flores en adelante aspirante B con 114 y María Magdalena Bussart Cruz en adelante aspirante C con 1.509, restando de los 1.538 apoyos del aspirante A, los 1.500 del aspirante C. En la operación anterior se obtiene que existe la certeza de que 29 apoyos se encuentran duplicados entre el aspirante A y B, porque aún considerando que la totalidad de los apoyos de la candidata C estuvieran duplicados con el aspirante A, existe un excedente de 29 apoyos que indudablemente correspondían al aspirante B. De ahí que los 114 apoyos duplicados del aspirante B únicamente se tenga la incertidumbre respecto de 85 apoyos del candidato B y 1.509 de los candidatos A y B. Por tanto, la cantidad que se debe sumar a los apoyos válidos obtenidos por la candidata C serían 1.594, sumando a su vez los 4.165 respaldos ciudadanos. En consecuencia, la fórmula integrada por María Magdalena Bussart Cruz logró obtener el 3% del distrito, requisito indispensable para poder ser registrada como candidata independiente, en razón que el equivalente al aludido porcentaje es de 5.144 respaldos. Ahora bien, respecto al requisito del 2% municipal, este tribunal arriba a la conclusión de que también se colma tomando en cuenta que a partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, las normas atinentes a los derechos humanos deben interpretarse de acuerdo con la propia Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, favoreciendo en todo caso a las personas con la protección más amplia y extensiva de los derechos fundamentales. De lo establecido en el acuerdo impugnado respecto al 2% de la lista nominal de los municipios que conforman el distrito, al respecto este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que la fórmula integrada por las promoventes tiene por cumplido el requisito del 3% de la lista nominal del Estado con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y el 2% en 4 de los 5 municipios que integran el distrito electoral aludido. De ahí que se considere que su solicitud de registro cuente con un grado considerable de legitimación. Lo anterior conforme a lo establecido en los estándares internacionales exigidos a los aspirantes a candidatos independientes, desarrollados por la Comisión de Venecia como buenas prácticas en materia electoral. En consecuencia, se ordena a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos proceda a modificar el acuerdo identificado con la clave A22/OPLEP /CPPP /15-04-16, a fin de que declare que las aspirantes a candidatas independientes obtuvieron el 3% de apoyo ciudadano.
Asimismo, se ordena al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz proceda a modificar el acuerdo identificado con la clave A102-OPLEVER CG 160416 en su acuerdo primero y segundo, a fin de que declare el derecho a registrarse como candidatas independientes al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa a la fórmula integrada por las hoy actoras. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias. No. Okay, perfecto. Bueno, se uso la voz al magistrado José Olivero Ruiz para que dé cuenta con estos dos asuntos. Sí, muchas gracias, señores magistrados. Pues estamos una vez más ante un caso de un candidato independiente que le niegan el registro porque la autoridad administrativa electoral sostiene que no alcanza los porcentajes requeridos por la ley para poder ser registrada como candidata independiente. En el caso se proponen declarar fundados los agravios sustancialmente por dos razones. Porque la autoridad administrativa electoral no contabilizó las observaciones que le hizo justamente a la actora, no obstante que la solventó en tiempo y forma. Y en segundo lugar, porque falta claridad y certeza en la distribución de las firmas de apoyo duplicadas entre los aspirantes que finalmente lograron o están logrando ser registrados como candidatos independientes. No quiero profundizar en los datos numéricos que ya expuso el secretario, simplemente decir que con la nueva distribución que se hace en el proyecto, se alcanza justamente el 3% exigido para que la actora pueda ser registrada como candidata a diputada local independiente en el distrito 7, correspondiente a el distrito de Martínez de la Torre. Ahora bien, finalmente no puedo pasar por alto que respecto del 2% que debe acreditarse en cada municipio de los que integran el distrito, en este caso también se está invocando la Comisión de Venecia en lo que señala las buenas prácticas en materia electoral, puesto que se acredita que en uno de los municipios no se alcanza ese 2%, pero se establece que hay una propuesta seria por parte de la candidata o del aspirante a ser registrada como candidata independiente, y en ese sentido pues se propone tener por colmado también este requisito. Por estas razones, señores magistrados, es que es la propuesta, va en el sentido de lo que ya estableció en los puntos resolutivos el secretario de la cuenta. ¿Tiene alguna intervención que hacer, magistrado Javier Hernández? Sí. Bien, este tema ya no es novedoso para este tribunal. Ya hemos resuelto algunos asuntos donde además de hacer notar algunas deficiencias por parte del organismo público local electoral al momento de contabilizar los apoyos ciudadanos, sin duda alguna lo relevante del caso consiste en el hecho de que la autoridad administrativa omite muchas veces precisarle a los aspirantes qué ciudadanos son los que no cumplen con los requisitos para que puedan externarle su apoyo como candidato independiente. Y esta omisión, que pareciera simple, impacta en lo que Sala Superior y la Sala Regional de aquí de Jalapa han determinado como garantía de audiencia. Ante la falta de certeza generado por esta indebida garantía de audiencia que realiza el organismo público electoral, lo relevante pues es reparar el agravio. Repararlo tiene dos vertientes. En este caso, tomando en consideración que con los descuentos del apoyo ciudadano que realiza el organismo público electoral es mínima los apoyos que requiere para alcanzar el 3%, hay que dar certeza, y esta certeza coincido con el proyecto en la forma en que se toman estos apoyos para no solo tener por acreditado el 3%, sino también para otorgarle el registro como candidato independiente. Porque de otra manera
si se quisiera reparar devolviendo el asunto al organismo público electoral, ante esta mínimo de faltante de apoyos, se estaría generando un agravio mayor. Entonces, bajo esta idea, que insisto, no es novedosa para este tribunal, comparto el sentido, porque más que maximizar la interpretación de una norma, porque realmente no estamos interpretando ninguna norma, se está generando condiciones para la candidatura independiente de la ciudadana promovente. Y creo que eso es acorde al nuevo modelo de participación ciudadana, sobre todo de aquellos que buscan acceder a un cargo de elección popular, no por la vía de la postulación de partidos políticos, sino por la figura de candidato independiente. Muchas gracias, maestro Javier Hernández. Efectivamente, tal y como lo manifestaron tanto el ponente como el magistrado Hernández, este tema no es nuevo. Ya hemos hablado de la obligación que tiene la autoridad de efectivamente fundar y motivar sus resoluciones, y en este aspecto, si van a descontar apoyos o si no van a contabilizarles ciertos votos de apoyo a los ciudadanos, tienen que justificarlo. La autoridad no puede únicamente nada más porque así lo considera sin explicar las razones, y en este sentido creo que ya tenemos varios antecedentes respecto de este tema, y es por ello que efectivamente este tribunal es un tribunal de legalidad y en el cual se van a respetar estas leyes a efecto de que los ciudadanos puedan participar. Y ya como lo hemos dicho, en estos procedimientos los candidatos independientes, al ser un tema novedoso, pues se tienen que brindar y se tienen que apoyar para que se pueda fomentar esta participación, y no por el contrario se tiene que inhibir. Y es por eso que efectivamente estoy de acuerdo con el proyecto que presenta el magistrado José Oliveros Ruiz, y es por eso que mi voto será a favor del proyecto. Le pido por favor, secretario Ismael Camacho, dé cuenta con el último asunto. Sí, señor. Turnado al magistrado José Oliveros Ruiz. Finalmente, me permito dar cuenta con el juicio ciudadano 68, diagonal 2016, interpuesto por Rosinela Santopietro Espinosa, en su carácter de aspirante a candidata independiente a diputada local por el principio de mayoría relativa para el distrito electoral 30 con cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz. En su demanda, la actora controvierte el acuerdo emitido el 16 de abril por el Consejo General del Organismo Público Electoral de Veracruz, mediante el cual declaró la improcedencia del registro del aspirante a candidata independiente por el cargo indicado, debido al incumplimiento del porcentaje de respaldo ciudadano exigido para ese efecto. Respecto a los 5 conceptos de agravio que expone la actora y las respuestas recaídas a los mismos, se ofrece la siguiente síntesis. En primer lugar, la actora estima que su negativa de registro viola su derecho a ser votada y el de los ciudadanos a designar representantes. Para dar respuesta a su agravio, se parte de la base de que los derechos no son absolutos, sino que su ejercicio puede estar legítimamente regulado y que, contrario a lo que señala, la designación de representantes se ejerce al momento de emitir el voto y no al apoyar con su firma a un candidato independiente. Por tanto, dicho agravio se considera infundado. En segundo lugar, la promovente advierte que los partidos políticos desde la ley tienen ventajas económicas sobre los candidatos independientes. En el proyecto se califica este agravio como inoperante, pues no encuentra relación directa con la controversia, y en su caso es un tema de carácter legislativo y no competencia de este tribunal electoral. Tercero, la aspirante alude que no se justifica el requisito de acompañar copia de la credencial del elector a la firma de respaldo ciudadano, pues en su concepto la Constitución no exige ese requisito para adquirir el estatus de ciudadanía. Tal como se precisa en el proyecto, este requisito ha sido declarado inconstitucional en diversas ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo cual constituye cosa juzgada y por ende se debe calificar como inoperante. Acto seguido, la actora refiere que el acto impugnado coarta su libertad de expresión, ya que por ese hecho no podrá difundir sus propuestas para subsanar los vacíos legislativos. Al respecto, se explica en el proyecto que la actora parte de una premisa inexacta, pues para ejercer su libertad de expresión no es condición necesaria ocupar un cargo público. Finalmente, en opinión de la promovente, le corresponden 448 apoyos más, pues aunque duplicados, ella los presentó primero que el aspirante al cual se le contabilizaron. Dicho agravio es inoperante, pues tal como el aspirante expresamente lo acepta, ni aún sumando los votos duplicados alcanza el 3% requerido para obtener su derecho a ser registrada como candidata independiente. En virtud de lo expuesto, se propone confirmar el acto impugnado. Es la cuenta, magistrados.
Muchas gracias, licenciado. Me cedo el uso de la voz al magistrado José Oliveros Ruiz para Sí, muchas gracias, presidente. Para efectos de razonar mi voto, en este caso estamos en el polo opuesto. ¿Por qué? Porque a pesar de que la candidata hace valer diversos agravios, el principal por el que no se le puede dar la razón es que los derechos fundamentales, incluido el de ser votado a través de esta modalidad de la candidatura independiente, requiere el cumplimiento de ciertos requisitos legales, lo cual se prevé por la propia Constitución Federal. En el caso, no quedó acreditado que se alcanzó el 3% exigido por la ley, lo cual ya ha sido materia de pronunciamiento por parte del máximo tribunal del país, la Suprema Corte, y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esa medida, aquí, a diferencia del asunto con el que se dio cuenta anteriormente, no se puede maximizar el derecho de la actora. ¿Por qué? Porque aquí nos quedamos en la primera parte, que es acreditar el 3%. Ya no pasamos al segundo requisito, que sería el 2% de los municipios que corresponden al distrito. En esa medida sí hay una maximización, porque no solamente habría una maximización si no atendiéramos la literalidad de la ley, sino que además atenderíamos a lo que dicen los instrumentos internacionales. Pero desafortunadamente en este caso no podemos llegar hasta allá porque no se cumple el primero de los requisitos, y eso nos impide justamente analizar si se pudiera dar el segundo requisito. Por tanto, pues en este caso se confirma lo determinado por la Autoridad Administrativa Electoral. Esa es la propuesta, magistrados. Ok. Por favor, tome la votación, licenciada. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de todos los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta. Magistrado presidente, los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos 59, 62, 65 y 68 de este año han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano JDC 59/2016 se resuelve. Se confirma el acto impugnado. Por cuanto hace al juicio ciudadano JDC 62/2016 se resuelve. Se confirma el acuerdo de 8 de abril del año en curso emitido por la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Morena. Respecto al juicio ciudadano JDC 65/2016 se resuelve. Primero, son fundados los agravios hechos valer por María Magdalena Boussart Cruz y Adriana González Aparicio de conformidad con las consideraciones vertidas. Segundo, se ordena a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos proceda a modificar el acuerdo identificado con la clave A22 OPLEP /CPPP /150416 a fin de que declare que las aspirantes a candidatos independientes obtuvieron el 3% de apoyo ciudadano. Tercero, se ordena al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz procede a modificar el acuerdo identificado en su acuerdo primero y segundo a fin de que declare el derecho a registrarse como candidatas independientes al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa de fórmula a María Magdalena Boussart Cruz y Adriana González Aparicio. En cuanto al juicio ciudadano JDC 68/2016 se resuelve, se confirma lo que fue materia de impugnación a acuerdo controvertido. Por otra parte, le pido al licenciado Mariano Alvarado Martínez de cuenta con el asunto turnado a la ponencia del maestro Javier Hernández Hernández. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano 61 de este año, promovido por Diego Alberto Santamaría Leiva en su calidad de aspirante de candidato independiente por el cargo de diputado local por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral 15º Veracruz II, en contra del acuerdo A102 diagonal OPLE diagonal VER diagonal CG diagonal 16-04-16 del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz sobre la procedencia de las y los aspirantes a candidatos independientes al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa, que tendrán derecho a solicitar su registro para contender en el proceso electoral 2015-2016, en el cual, entre otras cosas, se declaró que el actor no obtuvo el derecho a registrarse. La pretensión del actor consiste en que se revoque la negativa del derecho a registrarse como candidato independiente al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral en curso y se declare que sí tiene derecho a registrarse. Su causa de pedir
radica en la tesis consistente en que el requisito atinente al apoyo ciudadano del 3% del listado nominal es inconstitucionalidad y desproporcionado, así como el hecho de afirmar que fue indebida su cancelación de registro por falta de norma que faculte a la autoridad administrativa a actuar de esa manera, así como la inexistencia de la figura de registro condicionado, el monopolio de los partidos políticos en la postulación de candidatos y que la responsable solo remitió al Instituto Nacional Electoral un listado con la clave de los electores y no así del reconocimiento óptico de caracteres. A juicio de esta ponencia, son infundados los agravios hechos valer por el promovente, con lo cual se estima que es procedente confirmar la negativa del derecho a registrarse como candidato independiente al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa correspondiente al Distrito Electoral 15º Veracruz II. Lo anterior, en primer término, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas acciones de inconstitucionalidad, ha considerado válido la previsión del 3% como apoyo ciudadano para el registro de las candidaturas independientes, estimando que la medida legislativa en cuestión no es desproporcional ni carece de razonabilidad. En tanto, satisface un test de proporcionalidad, pues persigue un fin legítimo que consiste en asegurar que el ciudadano que pretende registrarse como candidato independiente cuente con parámetros mínimos de apoyo ciudadano o respaldo social, por lo que resulta idónea y necesaria, toda vez que permite la operatividad de la convivencia del modelo de partidos políticos con el de candidaturas independientes y evita trastornos al acotar la posibilidad de que un número indeterminado de ciudadanos acuda a solicitar el registro respectivo, y es proporcional en sentido estricto porque asegura que la ciudadanía tenga opciones de candidatos que sean realmente representativos, auténticos y competitivos, sin afectar desmedidamente el derecho de ser votado de los ciudadanos en su calidad de candidatos independientes. Por otro lado, contrario a lo que aduce el actor, el Consejo General del OPLED no le condicionó el derecho a registrarse, no le canceló ningún registro y no le requirió para que fuera postulado por un partido político, dado que la negativa de registro como candidato independiente tuvo lugar por el incumplimiento del requisito del 3% del apoyo ciudadano que establece el numeral 269, párrafo segundo del Código Electoral, en virtud de que solo obtuvo 4.429 de los 6.586 respaldos ciudadanos que requería. Finalmente, contrario a lo que sostiene el recurrente, el acuerdo impugnado se encuentra fundado y motivado, además que sí se capturó por parte de la responsable el dato del reconocimiento óptico de caracteres de las credenciales para votar. Por tanto, al no asistirle la razón al promovente, en el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado. Cedo el uso de la voz al ponente en el asunto. Gracias, señor presidente. Como ya también se ha expresado de manera clara en la cuenta, pongo a su consideración este proyecto en donde, siguiendo un poco la línea del último asunto que planteó el magistrado Oliveros, en este caso hay que dejar muy claro que no basta con acudir ante los tribunales para que se le reconozca o se maximice un derecho político electoral. No podemos obviar que para el ejercicio de los derechos también se tiene que cumplir precisamente lo que establece la Constitución y lo que establece la ley. El derecho político electoral de ser votado es un derecho de reconocimiento constitucional y de configuración legal. Esto significa que aun cuando está previsto en la Constitución, quien pretenda ejercerlo debe cumplir con los requisitos que establece la ley. En el caso concreto, el ciudadano que viene solicitando se revoque el acuerdo del organismo público electoral donde se le negó su aspiración a candidato independiente, plantea un tema que a estas alturas ya ha sido ampliamente discutido no solo por la Suprema Corte, sino también por la Sala Superior y por este tribunal, y que consiste precisamente en la supuesta inconstitucionalidad del 3% exigido por la ley de las firmas de apoyo de los ciudadanos.
Este aspecto, como ya lo hemos resaltado, fue declarado constitucionalmente por la Suprema Corte al revisar diversas acciones de inconstitucionalidad, y para Veracruz quedó plenamente establecido que se trata de una cuestión en donde el Congreso del Estado tenía la configuración legislativa para establecer estos requisitos. De ahí que si el agravio principal que nos hace valer el hoy inconforme refiere a esta supuesta inconstitucionalidad, pues no nos queda otra más que señalar lo infundado de su agravio. Además de ello, hace valer una serie de argumentos que en conjunto no conllevan ni a modificar, mucho menos a revocar el acuerdo que se combate. En principio porque parte de premisas a veces hasta erróneas. Por ejemplo, sostiene que no existe disposición alguna que faculte al Consejo General del OPLE para revocar sus propias determinaciones. Para empezar, el organismo público electoral en ningún momento le reconoció su calidad de candidato independiente, por lo que no se puede revocar lo que no existía. El segundo aspecto pretende señalar que el OPLE le condiciona su postulación a que sea a través de un partido político, y esto no es así. Jamás se le requirió para este aspecto, y sobre todo no se le está condicionando a que pueda ser candidato solo si es postulado por un partido político. Lo que el organismo público electoral le está señalando es que al no cumplir los requisitos que establece la ley para ser candidato independiente, sin duda alguna no se le puede dar este requisito. Y finalmente sostiene que no se remitió al Instituto Nacional Electoral toda la información necesaria para que él pudiera realizar su trabajo. Aún a pesar de que se trata de una apreciación personal o subjetiva del quejoso, se hace el análisis para demostrar que el Instituto Nacional Electoral sí contó con los elementos para revisar las 6.657 firmas de apoyo presentadas por el Ahora Ciudadano, y de las cuales solo 4.532 resultaron válidas por estar en la lista nominal. Y de la deficiencia que dice que no se presentaron, solo hay 6. Por lo tanto, aún en el supuesto de que tuviese razón, si le sumamos estas 6 a las 4.532, no alcanza para que pueda reconocerle su derecho como candidato independiente. De ahí que pongo a su consideración, señores magistrados, el proyecto en donde proponemos confirmar, por lo que respecta a Diego Alberto Santamaría Leiva, la negativa de su registro como candidato independiente. Muchas gracias. ¿Tiene alguna manifestación que hacer? Creo que es un tema que ya hemos platicado mucho respecto al requisito del 3%, y es por ello que le pido a la Secretaría General que tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en los asuntos con los que se dio cuenta. ¿A favor? Magistrado José Oliveros Ruiz. ¿A favor? Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 61 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano JDC 61/2016 se resuelve: se confirma el acuerdo A102/OPLE/B/CG/16-16 emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz en la parte que fue impugnado. Finalmente, le pido a la Secretaría General de Acuerdos de Cuenta, por favor, con los asuntos restantes sometidos a la consideración del Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrados. En primer término, doy cuenta con el JDC 55 de este año, interpuesto por Manuel Bernal Rivera, a fin de impugnar la resolución emitida por la Comisión de Candidaturas del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, que dictaminó el acuerdo para elegir al candidato a diputado local por el principio de mayoría relativa en el Distrito 10, con cabecera en Jalapa, Veracruz. Respecto del estudio y valoración de la trayectoria y perfil político de las ciudadanas y ciudadanos que se registraron para dicho cargo.
En el proyecto se propone desechar de plano el juicio toda vez que el acto impugnado fue materia de análisis en el juicio ciudadano 50 de este año, el cual se reencausó a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD a fin de que resolviera conforme a su competencia y atribuciones. En ese tenor, de auto se advierte que dicho órgano partidario ha resuelto la cuestión planteada por el actor, por lo que se estima que el asunto con el que se da cuenta ha quedado sin materia. Por otra parte, doy cuenta con el juicio ciudadano 58, diagonal 2016, promovido por Jorge Luis Herrera Alor, contra la omisión de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de no llamarlo a ocupar el cargo en su calidad de diputado local suplente del Distrito 23 con cabecera en Cosamaloapan, Veracruz, en virtud de que el diputado propietario solicitó licencia para el periodo comprendido del 8 de abril al 6 de junio de la presente anualidad. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 378, fracción 10 del Código Electoral del Estado, al estimarse que el juicio ha quedado sin materia, puesto que en las actuaciones del expediente obra copia certificada de la versión estenográfica de la sexta sesión ordinaria de la Diputación Permanente de la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, de fecha 21 de abril del año en curso, de la que se advierte la cuenta en la que se somete la solicitud planteada por el actor, misma que acusa de ser la conducta omisiva. Asimismo, consta la lectura del escrito signado por Juan René Chiuntí Hernández, en su calidad de diputado propietario por el Distrito 23 con cabecera en Cosamaloapan, Veracruz, mediante el cual solicitó a partir de la fecha de referencia la reincorporación a su cargo como diputado local en virtud de encontrarse separado del mismo por la licencia concedida en la quinta sesión ordinaria de dicha Diputación Permanente. Medios de convicción que, valorados en su conjunto, resultan suficientes para considerar que efectivamente Juan René Chiuntí Hernández se reincorporó al cargo de diputado propietario por el Distrito 23 de Cosamaloapan, Veracruz, por lo que en consecuencia resulta imposible la realización de la pretensión del actor, de ahí el desechamiento propuesto. Finalmente, doy cuenta con el juicio ciudadano identificado con el número 69, diagonal 2016, interpuesto por Zoila Aradillas Guzmán por su propio derecho ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, mediante el cual impugna la realización de actos anticipados de campaña y promoción de imagen relacionados con la aspiración de Rodrigo García Escalante como diputado local por el Distrito 1 con cabecera en Pánuco, Veracruz. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que los agravios corresponden a la estructura de un escrito de queja, donde la vía correspondiente para su trámite es el procedimiento especial sancionador, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 340 del Código Electoral del Estado de Veracruz. Por tal motivo, al resultar el procedimiento especial sancionador la vía procedente para conocer y resolver la controversia planteada por la actora, lo procedente es remitir al Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz todas las constancias de autos para que de inmediato dé el trámite respectivo al citado medio de impugnación como queja o denuncia que se sustancie mediante el procedimiento especial sancionador. Es la cuenta, magistrados. Licenciada, le pido por favor que tome la votación en los asuntos. Con su autorización. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos. Magistrado Presidente, los proyectos de resolución de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 55, 58 y 69 de este año han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales 55, diagonal 2016, se resuelve: se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Manuel Bernal Rivera. Respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 58-2016, se resuelve: se desecha el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Jorge Luis Herrera Alor. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 69, diagonal 2016, se resuelve: primero, se reencausa el medio de impugnación al rubro indicado a procedimiento especial sancionador previsto en el Código Electoral del Estado de Veracruz, a efecto de que el Organismo Público Local Electoral de Veracruz instruya lo que en derecho proceda. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objetos de esta sesión pública, siendo las 21 horas con 45 minutos, se da por concluida la misma.